Buenas noches. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en Lucas 13, versículo 18. Lucas 13, 18. Vamos a continuar con nuestra serie Las parábolas de Jesús. Y hoy va a haber doble bendición porque vamos a hablar de dos parábolas que van juntas. Esta noche es 2 por 1. Son las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, porque están juntas ahí en la Biblia. Vamos a leer Lucas 13, 18. Y dijo, Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Versículo 19. Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. La historia del pueblo judío nos muestra que ellos, incluyendo los discípulos de Jesús, esperaban la venida de un Mesías. Ellos creían que al venir este Mesías iba a traer cambios políticos, cambios sociales y cambios económicos. Este concepto se observa ahí en Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, donde dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal, se refiere a la multiplicación de los panes y de los peces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estaban sorprendidos, estaban maravillados. ¿Se imagina que presencian un milagro extraordinario? Versículo 15. A la afirmación de ellos dice el 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús discernió que la gente no estaba esperando un Mesías que lo librara de la condenación del infierno. Jesús entendió que la gente no habían captado el mensaje de los profetas acerca de cómo sería el Mesías. Ellos querían usarlo a él como una bandera política, un estandarte político, y dijeron: no, pues imagínense, si multiplica panes y peces, este hombre puede ser un buen rey y nos va a liberar de la esclavitud de Roma. Y políticamente vamos a ser libres, vamos a ser soberanos y vamos a prosperar y cuánta cosa. Una pregunta: ¿cómo se establecen y se extienden los reinos en el mundo? Hay 2 respuestas, al menos yo voy a hablar de 2. La primera es que un reino en el mundo, o los reinos, se extienden por medio de conquistas. Así se extendieron, por medio de conquistas sangrientas. Por ejemplo, tenemos aquí en nuestro país, todo lo que es Latinoamérica, casi 500 años de una conquista de parte de los españoles, que llegaron a filo de espada y establecieron colonias españolas aquí en México, todo lo que es Latinoamérica, y ellos extendieron su reino, ¿sí? Pero fue a base de sangre. Sin embargo, Jesús no reclutó un ejército para conquistar su reino. Un solo soldado con espada o fusiles. No pintaba como un conquistador violento, no. Inclusive le prohibió a Pedro usar una espada cuando trató de defenderlo, cuando estaban ahí en el huerto que lo prendieron. Dice en Mateo 26, 51, dice que uno de los que estaban con Jesús cuando lo prendieron, Pedro, extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y le hace una pregunta a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aproximadamente un poco más de 70,000 ángeles. ¿Tú crees que yo no puedo orar y me manda a sus ejércitos celestiales? Pero Pedro todavía en ese punto no captaba que el reino de Dios es espiritual, que el reino de Dios consiste en gozo, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pedro todavía estaba tratando de captar que el reino de Dios consistía en conquistar los corazones para Dios. La segunda manera por la cual un reino puede extenderse es comprando tierras. Por ejemplo, Estados Unidos, como sabemos, compró lo que es casi la mitad de Estados Unidos, se lo compró a México. Un presidente que tuvimos ahí se puso muy generoso, Santana, y se lo vendió por $1,000,000 de aquel entonces, todo lo que es Texas, California. Y bueno, ellos se extendieron y hoy son el país más poderoso del mundo, con mucha influencia. Pero Jesús no tenía dinero para comprar su reino. En Mateo 8:20, Jesús dijo: las zorras tienen guaridas, o sea, su casita, y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces Él vino a establecer el reino de Dios de otra manera totalmente distinta a la que esperaban las personas, las gentes que vivían en aquel tiempo. Tampoco Jesús buscó alianzas con los gobiernos del mundo cuando vino y dijo: vamos a unirnos y vamos a hacer, les voy a hacer una reunión ecuménica aquí, todos aquí, nos vamos a aliar todos. No, nunca lo hizo. Jamás le pidió nada a ningún gobierno. Jamás le pidió un solo favor. Jamás le pidió un terreno. Nada. Tampoco formó un partido político por medio del cual Él pudiera extender su reino. Vamos a gobernar, pero vamos a formar un partido político cristiano. Tampoco levantó ningún movimiento para resistir al gobierno romano. Tampoco lo hizo. Al contrario, hay un bebé por allí, por favor, si lo atienden. Tampoco levantó ningún movimiento para resistir al gobierno romano. Tampoco. Al contrario, Él enseñó a darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y allí hizo una separación definitiva, ¿sí?, entre lo que es el reino de Dios, que se manifiesta en la iglesia, en los que somos sus hijos, porque Él gobierna en nuestros corazones, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso es el reino de Dios. Y los judíos de aquel tiempo, incluyendo los apóstoles, ellos no entendían. Tampoco Jesús incitó a la gente para protestar contra la esclavitud de aquellos tiempos y contra las injusticias sociales. Por ejemplo, a la mujer la tenían un 0 a la izquierda, y tampoco Jesús dijo nada, como levantando, no agarró pancartas y se fue ahí al centro de Jerusalén a dar sus marchitas, esas que hoy se suelen hacer. No, totalmente distinto lo hizo Él. El crecimiento de su reino, Él lo comparó con el crecimiento de una pequeñísimo grano de mostaza, chiquitito. Y su influencia sería como la de la levadura cuando leuda y fermenta la masa, la harina. Entonces, aquí viene una pregunta: si Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra y Él descartó todo lo que los hombres usan para hacer sus reinos, entonces, ¿cómo es que Él iba a hacer crecer su reino? La respuesta es muy simple. El crecimiento de su reino vendría a través de predicar la palabra de Dios. No hay otra manera. No es por medio de estrategias humanas ni de mercadotecnia, de esas cosas que hoy se usan. No, Cristo empezó a establecer el reino de Dios en la tierra predicando la palabra en todas partes. Por ejemplo, Él entró a la sinagoga y vamos a ver qué hizo en Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en el día de reposo, sábado, dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Tenía una buena costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús no iba a la sinagoga a promocionar su último CD. No, él iba a predicar la palabra de Dios. También la predicó en los montes, allí en Mateo 5, versículo 1 y 2. Dice que viendo la multitud, subió al monte, ¿sí? Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? ¿La última estrategia de mercadotecnia para hacer crecer la iglesia? No, les aseguro que no. Les aseguro que les predicaba la palabra de Dios, el evangelio del Señor. Pero también lo predicó a la orilla del mar. En Mateo 13, versículo 1 al 3, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mire qué escena, y se le juntó mucha gente, de todo tipo de gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Por qué se sentó en la barca y la gente estaba en la playa? Aprovechando que la acústica, el sonido tiende a ir, o sea, el aire es un transmisor, también el agua del sonido. Entonces él se retiró un poco de la orilla y empezó a hablar, ¿sí? Y les predicó la palabra de Dios y les hablaba la palabra de Dios. También lo hizo en el templo, en Mateo 21, versículo 23. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué enseñaba en el templo? La palabra de Dios. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y estaban hablando con el autor de la vida, imagínate. Pero estaban tan ciegos que no se daban cuenta. Pero vemos a Jesús entonces predicando en las sinagogas, en los montes, en las orillas del mar, en el templo, en las casas. En Mateo 8:14 dice que fue a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma. Y allí esta señora estaba postrada en cama con fiebre. Y bueno, él tuvo misericordia de ella y ejerció su autoridad, su poder sanador, y sanó a aquella mujer. Entonces vemos que en cualquier lugar donde había gente que lo que quisiera escuchar, gente que tenía hambre de la palabra de Dios, Jesús le predicaba. Y esa era la manera en que él iba a extender su reino. Posteriormente vemos en las escrituras que Jesús escogió a 12 discípulos, ¿se acuerdan? Y los envió ¿a qué? A predicar el evangelio. ¿Cuál era el propósito? Para hacer crecer su reino. En Mateo capítulo 10, versículo 1, Mateo 10, 1, aquí vemos cómo él escogió a aquellos 12. Dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, hermano, no esté golpeando con el bastón, sí, por favor, porque la gente que está ahí lo está perturbando. Gracias. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Fíjense, les da autoridad. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudades de samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque primero él había venido por los suyos, a los suyos, pero desgraciadamente a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Versículo 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la primera encomienda? Vayan y predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Déjenme decirles una cosa, no ha cambiado la encomienda, Que hoy en muchas iglesias se haya cambiado, ese es otro asunto. Cada quien va a dar cuentas, pero la Biblia es muy clara. Esa es la única encomienda que el Señor le dejó a la iglesia: predicad. Versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, ni se les ocurra cobrar por hacer milagros, ni se les ocurra pedirle a la gente por sanarlos o por sacarle los demonios, ni se les ocurra, porque todo lo que ustedes han recibido es como de gracia. O sea, significa gratuitamente. Por lo tanto, ustedes deben de dar todo esto como gratuitamente. Por eso insistimos, es una corrupción cobrar por los milagros. Es totalmente una agresión al verdadero sentido del evangelio. Después de haber escogido a sus 12 discípulos, estamos viendo cómo el reino de Dios empezó a crecer. Empezó como un granito, una semillita de mostaza. Después de escoger a los 12, escogió a 70. E igualmente los envió a predicar. En Lucas 10, versículo 1, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Fíjense cómo va creciendo. ¿Cómo empezó? Él solo. ¿Cierto? Él solo. Como un granito. Y se acuerdan que él habló que si el grano de trigo, también que es muy pequeño, no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si se siembra, hablando de su muerte, de su vida, lleva ¿qué? Mucho fruto. Fíjese cómo todo debe empezar desde lo pequeño. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha. Aquí la mies pues se refiere a estrictamente son los sembradíos, pero es una alegoría, obviamente, de la gente. Dice: la mía es, a la verdad es mucha, mas los obreros, ¿cuántos son? Pocos y malos. Por tanto, dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Apenas iban 70 allí. Oren para que el Señor envíe gente, llame gente, lo prepare, les dé la encomienda y salgan a predicar el evangelio. De esa manera el reino va a crecer. Versículo 3: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ay, Dios. Y sigue la misma, sigue exactamente lo mismo. Los verdaderos discípulos de Jesús siguen predicando el evangelio de Jesucristo, pero siguen estando en medio de ¿qué? De lobos. Hoy más que nunca la iglesia ha sido infiltrada por un sinfín de lobos, dragones, hasta demonios se han metido allá a la iglesia. Es impresionante. Pero nada detendrá el avance del verdadero reino de Dios, no de los reinos de cierto predicador que hacen sus reinitos ahí, queman sus castillitos. No, esos son reinitos que se van a caer. El verdadero reino de Dios, que está formado por los nacidos de nuevo, por los que se han arrepentido y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, esos son los ciudadanos del reino. En ellos Dios gobierna con su palabra en sus corazones. Entonces, así como los reyes del mundo preparan y envían soldados para conquistar territorios, así Cristo preparó y envió a sus discípulos. Lo sigue haciendo. Los envió con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17, para extender su reino. O sea,
Nuestra guerra, nuestra batalla es de tipo espiritual. No tenemos lucha contra personas, carne o sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces la lucha es espiritual, y la manera de extender el reino es por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, tú estás estableciendo el reino de Dios en los corazones de aquellos que creen y que reciben el Evangelio. Y obviamente te vas a enfrentar con un montón de contratiempos. Te vas a enfrentar con tu misma familia que no quiere creer, o tus amigos, y vas a recibir rechazos. Los apóstoles entonces fueron enviados a predicar el Evangelio. Pero junto con esa predicación, ellos llevaban la encomienda de persuadir a las personas a que entraran en el reino de Dios. Esa persuasión era a través de la predicación del Evangelio. No hay otra manera de atraerlos al reino si no es con la predicación de la palabra de Dios. El gran problema del día de hoy es que al no predicarse el Evangelio, la palabra de Dios, son atraídos a formar partes de iglesias como gente que soy miembro de tal congregación, pero al no predicárseles el Evangelio, ¿cómo van a nacer de nuevo? Entonces no son ciudadanos del reino de Dios. Creen que son, pero no lo son. Ese es el gran problema, porque al hacer a un lado la palabra de Dios, no hay otra manera que nosotros podamos ser acercados a Dios, si no es a través del mensaje del Evangelio. No hay otra manera. En Hechos 19:8 vemos aquí a Pablo persuadiendo. Mira, vamos a leer Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Discutiendo, y persuadiendo. Hay hermanitos que dicen, no, la palabra de Dios no es para discutir. Pues le tengo otra noticia: se discute. ¿Cómo no se va a discutir con un ateo? ¿Cómo no se va a discutir con uno que dice que Jesucristo no es Dios? ¿Cómo no se va a discutir? Se tiene que discutir y se tiene que persuadir, pero por medio de las Escrituras, de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, pero no ese Mesías guerrero que esperaban los judíos, o como hoy se predica un Jesús así bonachón y bien buena onda, y lo ponen en un patín y oyendo un iPod. No, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia siempre será el mismo. Él dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Si no te arrepientes, llevarás las consecuencias. Entonces dice que discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Versículo 9. Vea, aquí está la oposición. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Aquí la palabra el camino significa el evangelio, ¿sí? Maldiciendo el camino delante de la multitud. Vean lo que hizo Pablo, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Fíjese, ¿se acuerda que una vez Jesús dijo, no echéis las perlas a los cerdos? A eso se refiere. Es decir, usted le predica a una persona, si usted ve que él está abierto y está escuchando, bueno, usted sígale predicando, pero si usted recibe un rechazo, usted insista. Y usted mira la palabra de Dios y ellos vuelven a rechazarlo, y al rato usted le vuelve a hablar de Cristo. Mira, vete con tu tal Jesús a no sé a dónde. ¿Sabe qué? Ya no le diga nada. No le diga nada. Porque esa gente, ellos solos, al endurecer su corazón, se están cerrando las puertas de la entrada al reino de Dios. Y el hecho de que usted esté insistiendo allí cuando la gente hasta blasfema y maldice, es como echarle las perlas a los cerdos. Y Jesús dijo, ya no se las tires a los cerdos, no sea que se vuelvan contra vosotros y las pisoteen y a ti te pongan una recia.
Entonces se apartó de ellos y apartó a los discípulos, a los que querían oír. No pierda el tiempo con aquellos que usted ya les ha hablado y les ha hablado y les ha hablado y no quieren nada. Váyase a buscar a otros que quieran. Nosotros acabamos de cerrar una congregación aquí en el 15. ¿Sabe por qué? Porque esa gente es más dura que las piedras de Castilla. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Yo le dije al pastor, cierra allí y vete a otro lado. Mire, se fue acá para Zamora. Manuelito Virgen, así se llama el pastor. Y allá, mire, encontró, y en un mes ya se le junta un grupo de 30, 35 personas. Y acá, no, ¿qué me va a dar? Si vengo, ¿qué me da? ¿Cómo que te doy? Pues el evangelio. No, a mí dame una lana. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué clase de gente? No, yo le dije, no, cierra y vete a otro lado. Y así le hacía Pedro. Hechos 28, versículo 23. Hechos 28, 23. ¿Se acuerdan que a los discípulos les dijo, donde los reciban, digan la paz sea con vosotros, pero donde los rechacen, sacudan el polvo de sus pies? ¿Se acuerdan? Sacudan y síganse a lo que sigue. Váyanse a lo que sigue. Hechos 28, 23. Dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, o sea, está hablando de Pablo, y les testificaba el reino de Dios. O sea, se entiende que las leyes del reino, o sea, el evangelio, desde la mañana hasta la tarde. Mire qué enseñanzas, desde la mañana hasta en la tarde, persuadiéndoles acerca de comprar su último libro. Así dice, persuadiéndoles acerca de ¿quién? De Jesús. Ese es nuestro tema. Ese debe ser nuestro tema. Ese debe ser el tema de toda congregación que se precie ser cristiana. Jesús, porque ese es el mensaje de la Biblia. Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, agarraba todas las escrituras y les demostraba, mira, aquí está Jesús en el tabernáculo, aquí está Jesús en el desierto con los israelitas, el maná, el cordero, la Pascua, aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Y los persuadía. Otro mensaje poderoso que iba a ser usado por Jesús para, aparte de la predicación del evangelio, para hacer crecer el reino, era el testimonio, pongan mucha atención, el testimonio fiel de los discípulos de Jesús. En otras palabras, tu vida, nuestra vida, tu testimonio. Tú puedes ser una bendición para mucha gente. Por medio de ti mucha gente puede entrar al reino de Dios, pero también puede ser lo contrario. Por tu mal testimonio puede ser una piedra de tropiezo y puede ser el impedimento para que muchos entren al reino de Dios. Si alguno que dice que es cristiano vive una vida de hipocresía, una vida doble, y la gente afuera dice, mira el cristianito, ese trae su Biblia y se va todos los días a la iglesia y canta bien bonito y hasta sube, aquí en los departamentos sube el radio o sube la grabadora, la toca CDs, para que según eso todos oigamos, pero vive como animal. Había de ver cómo trata a la señora, y ahí anda predicando el tipo este. No tiene cara de andar predicando, y la gente se queja y la gente ve. ¿Cómo es tu testimonio, hermano? Mejor le seguimos, dice otro. Mateo 5:13, Jesús lo dijo allí. Yo pienso que este es el de los mayores tropiezos, porque usted puede tener buena doctrina, puede entender algunos misterios o muchos misterios del evangelio. Usted puede ser de los que saben transmitir el mensaje de Jesús, pero si su vida no respalda lo que usted predica, yo le quiero avisar que usted puede ser una piedra de tropiezo. Y Jesús dijo, ay de los que hacen tropezar, porque más vale no haber nacido, y más vale
que se amarraran una piedra en el cuello y se tiraran al mar, que andar haciendo que tropiecen. Muchos que quieren entrar al reino, pero por el testimonio los alejan del reino de Dios. Y es bien delicado esto. Mateo 5:13, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una cama, sino sobre el candelero, o sea, arriba, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y así, aquí habla de tu vida, que sea como una luz, como un candelero, ¿sí?, que irradia la luz de Cristo. Aquí no es tanto la predicación, sino aquí está hablando de la clase de vida que deben de tener los discípulos de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y aquí buenas obras, le repito, no significa lo que comúnmente entiende la gente por el contexto católico del cual venimos la gran mayoría. De buenas obras, ayudarle a la viejita a pasar la calle, darle un peso al mendigo que está ahí afuera pidiendo. No. Buenas obras se refiere a una clase de vida, de obrar con integridad, con justicia, con temor de Dios. Eso significa buenas obras. Entonces dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean su manera de vivir, que ustedes van a manifestar si son verdaderamente mis hijos. Entonces dice: glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y digan: ese es un cristiano, ese sí es un cristiano, ese sí es un hijo de Dios. A Timoteo le dijo Pablo en 1 Timoteo 4:12: ninguno te menosprecie por ser joven, le dijo, ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Pedro le dijo así a las señoras que eran cristianas y cuyos maridos no eran creyentes. ¿Cuántas señoras hay aquí que sus maridos no son creyentes? Pues hay un buen número. Incluye también a los que vienen pero no son. Primera de Pedro 3:1. Mire la instrucción del apóstol. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, digan: aquí estoy. Ok, ahí están las mujeres. Está hablando a las casadas. Estad sujetas a vuestros maridos. O sea, esto se entiende que es en el Señor. ¿Cuál es el propósito? Para que también los que no creen a la palabra, ¿qué?, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué tal, señoras? Ahí tienen un buen paquete, ¿verdad? Porque hay cada señora que como para correr, y el marido se queja de todo y les dice a la señora: tú le andas predicando a todo el mundo y no atiendes a tus hijos. Primero está el Señor antes que tú, le dice, con una sabiduría impresionante. Entonces llega a la iglesia todos los días, descuida ya y llega con el pastor: pastor, sigo orando por mi marido para que se convierta. Y el pastor le dice: sí, tú sigue así de fiel. Pues se me opone, pastor, a que yo ande evangelizando todas las tardes. Usted sabe, yo sí sirvo al Señor, pastor, yo sí apoyo la obra para que el reino crezca, dice la señora, dice la doña. Yo me salgo desde la mañana y predico, y bueno, a veces sí, pues no alcanzo a hacer la comida y les compro tacos al vapor, o de vapor, hechos al vapor, o les compro una hamburguesilla de esas 2x1 ahí en Mac. Y entonces se lo llevo, mi esposo se enoja, pero verdad que primero es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad, pastor? Y el pastor, con una sabiduría impresionante, dice: ay, hermana, grande será tu galardón en el reino.
Nada que ver, hermanos, nada que ver. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es tu primer campo de acción en el cual tú debes de influenciar para ganar a los demás? Los tuyos. Pues así está, señoras, ¿cómo la ven? Dice, para que sean ganados estos maridos que aún no son creyentes, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí está. Entonces el reino, que inició como un grano de mostaza, pequeñito y un poquito de levadura, empezó a crecer y crecer. Así comenzó. Aunque algunos menospreciaban a Jesús, el reino siguió creciendo. Algunos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero de una manera despreciativa. O sea, el hijo del carpintero. Otros decían, ¿de Nazaret ha de salir algo bueno? O sea, eran tremendos. Cuando Jesús se da a conocer y decían, ¿y este de dónde es? Pues de Nazaret ha de salir algo bueno. Fíjense que una vez fui a los Estados Unidos a predicar. Entonces una persona, es que no falta gente así, dice, ¿México? ¿Usted es de México? Sí, soy totonaca. Se nota, ¿no? ¿Qué? Dice, bueno, yo también soy medio totonaca, dice, ¿pero México? Así, así dice, ¿pero de México? Pues sí, ¿México qué? Le digo, ¿qué de qué? Dice, pues es que pues México es un campo misionero. De aquí enviamos un montón de misioneros a México. O sea, ¿de México qué? O sea, ¿nos vienen a enseñar de México acá? Bueno, pues aquí estoy. Fíjense nomás, así le decían a Jesús, ¿de Nazaret ha de salir algo bueno? Esto está en Juan 1:46. No lo busquen, no, para que quede ahí registrado. Entonces, creían que Jesús era insignificante. No lo conocían. No parecía un personaje importante. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, les dijo en Lucas 12:32, les dijo, no temáis, manada pequeña, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre celestial le ha placido darles el reino. Manada pequeña. Jesús y sus discípulos eran como el pequeño grano de mostaza. ¿Quiénes eran los 12? Nadie los hubiera escogido, ¿verdad que no? Si alguien quiere ser gobernante, quiere ser gobernador de Jalisco, pues trata de escoger al mejor economista, al mejor abogado, bien educado en las ciencias de la criminología, porque él quiere lo mejor, ¿sí o no? Pues eso es lógico, se entiende. Al secretario de Finanzas pues debe poner un economista así, que tenga una maestría o dos y doctorados en Harvard y quién sabe dónde, pues para escoger lo mejor. Pero Jesús no fue así. Escogió a lo insignificante. No temáis, manada pequeña. El reino, hermanos, no se reveló a los reyes en los grandes palacios. El reino de Dios no se reveló a los príncipes, tampoco se le reveló a los ricos y a los famosos, no, sino a una manada pequeña. Y déjeme decirle una cosa, los verdaderos discípulos de Jesús siguen siendo una manada pequeña. Ese reino iba a ser revelado para aquellos que sinceramente siguieran a Jesús. Después, un pequeño grupo de discípulos, al paso del tiempo, discípulos nada importante, se reúnen en un aposento alto. ¿Se acuerda esa historia? En Jerusalén. Perseveraban en la oración, dice, y ellos esperaban recibir el poder que venía de lo alto. Ellos esperaban en Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo. No eran muchos, era una manada pequeña.
eran como 120, no más. Fíjese cómo el reino va creciendo. Primero eran, ¿cuántos? 1, Jesús. Después eran 12, después 70. Y mire, nada más había 120 de tantos que lo oyeron predicar a Jesús, de tantos que vieron sus milagros. Solo había una pequeña manada. La gente los miraba a los discípulos como gente vulgar. Mire el concepto que tenían de ellos en Hechos 4:13. Hechos 4:13. Aquí ya este pasaje, este capítulo es después de que ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y el poder de Dios los capacitó para ser testigos fieles y poderosos de Jesús. Y dice en 4:3, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, en su predicación, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, ellos sabían, decían, o sea, son pescadores, ¿qué puede ser un pescador? Lo único que puede hacer es agarrar 2, 3 peces tontos que se dejan agarrar y luego pues venderlos. Eso es, ¿qué ciencia tiene ser un pescador? Son gente sin letras y del vulgo, pero se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, se maravillaban, decían, a ver, estos es gente vulgar, es gente simple, es gente sencilla, son pescadores que todavía huelen a charal. Pero ¿de dónde hablan lo que hablan? ¿De dónde sacan lo que ellos están hablando? Y se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por su clase de vida. Por eso los reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo podían tales hombres servir como proclamadores del reino de Dios? ¿Cómo podían servir? Eran gente insignificante. Pero resulta que precisamente a esos escogió Dios. Mire, hay iglesias, mira, me voy por partes. Una vez, Memo Gómez, ¿se acuerdan de Memo Gómez? El que ahora es pastor, que el Señor lo envió a California, ya tiene una iglesia bien bonita. Iba a haber un evento, aquí nos juntamos algunos pastores de la ciudad y entonces a él le encomendaron ir personalmente con los pastores a invitarlos. Entonces él fue con la invitación, entonces fue por ahí con uno de aquí de la ciudad. Entonces le dice, mira, vengo a invitarlo para esto. Ah, sí, no, pues gracias Guillermo. Oye, te quiero hacer una pregunta, le dice. ¿Y tú qué eres? Y le dice, pues soy uno de los pastores de casa de oración. Bueno, sí, yo lo sé, dice, pero ¿qué estudios teológicos tienes? ¿Eres doctor en teología mínimo? ¿Eres licenciado en teología? O sea, o tú eres un gran... ¿Qué eres? ¿Eres un empresario? No, dice, no. Yo nada más predico la palabra de Dios. Ah, no, pues sí, dice. Pero con un desprecio espantoso. Vergonzoso. Hay iglesias que dicen, nosotros vamos a hacer una iglesia, pero vamos a escoger a los mejores, vamos a escoger a los abogados, a los administradores, vamos a escoger a los futbolistas que se reúnen allí, famosos, a los beisbolistas, a la gente famosa, y los vamos a poner al frente, porque estos van a atraer a la gente, dicen. Así se manejan la gran mayoría de las iglesias. Y Jesús hace todo lo contrario. Escoge a unos apestosos pescadores y a unos despreciables cobradores de impuestos. Mire, hace años teníamos a una hermanita de Ujier. No sé cuántos la recordarán. Era una hermanita bien linda, un espíritu, hermano. Bueno, no, Dios tiene registrado todas las bondades que ella hacía con la gente. Era una mujer soltera. Ella trabajaba como ama de casa o sirvienta en una casa. Ella le pagaban, como ella era sola, ella guardaba su dinero, y a mí me consta eso porque a mí a veces me preguntaba, pastor, ¿usted sabe de alguien que necesite algo?
Le digo, no, pues no sé, es que mire, yo tengo mis ahorritos y yo quiero ayudar. Una vez dijo, pastor, dice, lo quiero invitar a cenar, pero yo pago, dice, pero lo quiero llevar a un buen restaurante aquí en la ciudad. Le digo, no, bueno, sí, vamos, pero pues no, yo te invito. Dice, no, yo pago. Era generosa y ella era ujier por años, pero ella tenía en su rostro granos. Tenía muchos granos, no sé cuántos la recordarán. ¿La recuerdan algunos? Tenía granos en su rostro. Escúcheme bien. Cuando ella dijo que quería ser ujier, nosotros aceptamos que ella fuera ujier. Y siempre estaba allí, siempre bien amable, sonriendo, pero ella, le voy a decir sin ánimo de otra cosa, no era bonita. Sin embargo, estuvo años fiel como mujer. Y yo me daba cuenta que había algunos que le volteaban la cara porque estaba fellita la hermana. A mí me daba lástima, no la hermana. A mí me daba lástima esa clase de gente que se mete a las iglesias. Y una vez un pastor que se atreve a decirme, oye, Chuy, tú debes de cuidar más la imagen, me dice. ¿La imagen? ¿Cuál imagen? Dice, no, es que mira, tú debes de poner a hermanos así de buena presencia, hermanas de buena presencia, así, pues atractivas. Le dice, ¿sabes qué? Cállate la boca, mano. Si tú hubieras escogido a los 12, tú hubieras escogido al señor Vergara, el dueño de las Chivas. Hubieras escogido a Bill Gates, a Carlos Slim, al Bofo, jugador famoso de las Chivas. No, pero ¿qué ibas a andar escogiendo al fellito, al pobre, al fellito? No, le dices una cosa, no, yo no creo así. Y seguimos en la misma y esperamos no cambiar. A nosotros no nos interesa eso. A Jesús no le interesaba. Qué triste, ¿no? Lo recordé y sí me dio tristeza. Pero bueno, vamos a seguir. Jesús precisamente escogió a los que nadie escogería. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, no eres un gran economista, no eres un gran filósofo, no. Bueno, no tiene nada de malo ser ilustrado y educado. Si eres así, bueno, tienes que ser humilde y sencillo, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice, no sois muchos. O sea que la mayoría no lo son. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. ¿Cuántos poderosos hay aquí? A ver. Algunos se creen poderosos, nomás porque traen un auto de 200 caballos de fuerza y se sienten bien poderosos. Se traen 10 pesos en la bolsa y ya se sienten Bill Gates. Se sienten poderosos. No, dice, no son ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Alguno de ustedes desciende de la noble estirpe de la reina Isabel de Inglaterra? No, tienen sangre azul, morada, blanca. ¿De qué color es su sangre? ¿Son de sangre azul? Son de familia. Ay, cómo detesto a esos ministros que dicen, yo voy a levantar una congregación, pero va a ser distinta, va a ser con gente de clase media alta para arriba. Eso apesta delante de Dios, hermanos. ¿Y los pobres qué? ¿Y los que no tienen qué? ¿Y los fallitos como ustedes qué? A ver. ¿Qué? Ay. No, dice, no son ni muchos nobles, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ay. Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Nunca se me olvida a mi mamá, ella es una mujer muy sencilla,
Y ella decía, ay hijo, yo no sé mucho de la Biblia, y siempre está estudiando. Pero ella es una mujer muy sencilla. Entonces un día, hace años de esto, ella estaba en una esquina, parada, estaba hablando con unas personas. Y yo la vi y me acerqué. Y les estaba compartiendo. Y yo me hice, estaba un aparador, estaba una tienda en la esquina, y yo estaba mirando, pero estaba oyendo. Y les estaba diciendo unas cosas de la palabra de Dios. Se lo estaba explicando de una manera, la verdad, bastante buena, y la gente estaba recibiendo el evangelio. Entonces ella voltea y me mira, dice, ay hijo, mira, él es mi hijo. Entonces, no, sígale compartiendo. Y ella está, cuando ya termina de hablar con ellos, esas personas estaban pues impactadas de la palabra de Dios. Dice, ay hijo, ora por mí, me dice, porque yo no sé hablar. Le dije, no mami, está bien, usted siga así, con esa actitud, porque en el momento que diga, yo voy a ser una mujer grande en el reino, voy a ser una gran evangelista, porque no, hasta allí llegó mamá. Prefiera así, ser humilde, sencilla, y siga hablando como habla. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, ¿me están escuchando? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, o de los que se creen que son, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjate nada más, nada que ver, es totalmente lo opuesto a lo que hoy se ve en las iglesias. Por eso el reino de Dios sigue creciendo, pero no es como parece, ¿eh? Entonces, así empezó la historia del crecimiento del reino de Dios, y Jesús con esta parábola del grano de mostaza lo está ilustrando. Pero también usó la de la levadura en la harina, ¿sí? Como la levadura trabaja de una manera así, quieta, tranquila, y va transformando la masa, ¿sí? Así el evangelio del reino tiene un gran poder transformador. Ese penetra así como la humedad, ¿sí? Que de pronto entra, penetra y va haciendo su obra en el corazón de las personas. Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué? Poder de Dios para salvación. Fíjese lo que es el evangelio. Es poder de salvación, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio, hermanos, del reino, usted predíquelo, que algo quedará. Habrá unos que lo rechazan, pero habrá otros que lo reciban, así como usted. Algunos tienen diferente reacción, lo rechazan, pero ahí queda la semilla, y como la levadura va leudando, va haciendo la obra en el corazón de las personas. De hecho, la gran mayoría de nosotros así trabajó la palabra del reino, ¿sí o no? Así fue conmigo y con mucha gente. Otros a la primera escuchan el evangelio del reino y se convierten. Fíjese, una vez andando en España, en una ciudad de Barcelona, hay un lugar que le dicen la Rambla, algo así. ¿La Rambla? ¿Sí? Ok, sí, siempre me confundo. Es un pasaje muy, muy bonito, ¿no? Entonces, pues iba con algunos otros hermanos y fuimos a predicar a España. Entonces teníamos una planta de luz, y ahí en algún negocio, oiga, nos da corriente, ¿qué van a hacer? Vamos a tocar, decíamos. Ah, sí. Entonces nos daban corriente, entonces nos armábamos con las guitarras y empezábamos a cantar alabanzas, y luego les predicábamos, y se juntaba la gente. Nunca se me olvida un hombre que terminamos de cantar y yo empiezo a predicar, y unos pasaban y nos decían cosas, pero se juntaban muchos. Nunca se me olvida un hombre, yo lo vi así, hasta tenía barba de candado, así, no muy alto, y me miraba y estaba así, y hacía así,
y el hombre bien vestido, así de traje, muy elegante se veía. Y cuando yo estoy predicando, de pronto grita el hombre y dice: gracias a Dios, dice, siempre anhelé que alguien viniera a decir lo que yo hoy estoy escuchando. Yo creo, dijo. Nosotros, ay, que así fueran todos. Yo creo lo que usted está diciendo, dice. Crean, les decía a todos. Impresionante. Anhelaba que alguien le dijera, que él dice, y es que yo sé que hay algo, hay algo para mí, que me dicen que hay eternidad aquí adentro. Llegamos, le predicamos y a la primera. Dice, yo creo, dice. Increíble. Hay otros que no. Oyen, se burlan, se enojan, se sienten evidenciados, rechazan, pero como la levadura va leudando, va haciendo la obra, hasta que llega el momento en que hace su labor. Y Pablo explica que este evangelio, él explica cómo nuestras vidas son transformadas y de cómo al penetrar la palabra de Dios, así como la levadura, va preparando el corazón para que se establezca el reino de Dios en el corazón. Y Pablo lo explica de una manera muy sencilla en 2 Corintios 5:17. Él dijo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Hay una nueva creación, una nueva vida para los que están en Cristo. O sea, los que están en Cristo definitivamente sufrieron una transformación. El evangelio, así como la levadura, entró por algún mensaje, algo que alguien le dijo, qué sé yo, alguien le compartió algo, un poco del evangelio, la historia de la salvación, qué sé yo, y comenzó a leudar el corazón, comenzó hasta que se estableció el reino de Dios en sus corazones. Entonces, Jesús, al decir que somos sal y luz, así como la sal y la luz, la vida de los discípulos tienen un impacto, un efecto muy positivo sobre la sociedad. Este efecto es el de, cuando dice Jesús, ustedes son sal de la tierra. La sal tiene muchas, en aquellos tiempos se usaba para muchas cosas, y una de las cosas para las cuales se usaba era para preservar de corrupción los alimentos. O sea, por ejemplo, la carne la salaban y era una manera de que se preservaba de la corrupción. Y así como la luz alumbra y acaba con las tinieblas, así la vida de los discípulos, aquellos que han sido leudados por la levadura del evangelio, que empezó como una semillita, pero luego, así como la levadura, estamos ahora con esa parábola, comienza a extenderse, de tal manera que tu vida comienza a estar llena de luz. ¿Sí? Estas parábolas que estamos estudiando nos hacen ver que los cristianos, según la Biblia, debemos ser una influencia que Dios use para salvar a otras personas. ¿Sí? Jesús hablaba del mal que había en el mundo. Jesús habló del mal que había en el corazón de la gente que habita este mundo. La Escritura enseña que en lugar de ser vencidos por el mal, nosotros debemos de vencer el mal con el bien. Ahora, el trabajo de la levadura es invisible, pero es penetrante. ¿Sí? La parábola dice que como la levadura que leuda toda la masa, fermenta y sigue trabajando, penetra, trabaja, penetra hasta leudar y hacer su obra. Fíjense que los primeros cristianos causaron un gran impacto en el Imperio Romano. Hay muchas historias dentro de la historia del cristianismo. El evangelio del reino trajo grandes bendiciones para la gente que estaba bajo el Imperio Romano, pero especialmente a los esclavos, a los pobres, a las mujeres que eran un cero a la izquierda, a los ancianos, a los niños. Y fíjense, los países que hoy son los llamados países del primer mundo, mayormente los europeos, que son los del primer mundo, hay un antecedente muy interesante. La mayoría de ellos son países que abrazaron el evangelio en su momento, en el tiempo de la Reforma. Así podemos hablar de Inglaterra, hablar de Suiza, de Finlandia, de
un montón de países que hoy son Estados Unidos, porque el evangelio, hermanos, cuando llega a la vida de una persona, no solo la salva, ese es el más grande milagro, pero también la educa, también la transforma de la imprudencia a la prudencia, de la insensatez a la sensatez, de la ignorancia al conocimiento, a la sabiduría. O sea, el evangelio es poderoso, hermanos. ¿Sí? Entonces, hizo mucho bien a la gente que vivía en el Imperio Romano, y es muy interesante leer, por ejemplo, en Hechos 17:6, es un episodio que sucede ahí en Tesalónica acerca de Pablo y sus compañeros. En Hechos 17:6, la gente que estaba gobernada por el Imperio Romano, y ahí esto sucedió en Tesalónica. Y fíjense lo que dijeron ellos: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pero aquí la frase de los que trastornan el mundo no era de recibimiento, era de rechazo. Pero los que llamaron trastornar significa que ellos estaban afectando al mundo o a la gente que vivía en Tesalónica. ¿Cómo lo estaban afectando? Por la predicación de la palabra. Entonces, el evangelio de Cristo tuvo un gran impacto sobre el Imperio Romano. Vamos a ver Hechos 19:19, para que vean ustedes cómo el reino siguió creciendo, cómo siguió estableciéndose, y el impacto que provocaba en las ciudades donde se predicaba el evangelio. Hechos 19:19. Miren qué historia esta, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, de todo el valor de esos libros de magia, hicieron quebrar a Walter Mercado allá en aquel tiempo. Dice, y hecha la cuenta de su precio, o sea, de todos los libros de magia, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y yo saqué el equivalente, y equivale al salario de aquel tiempo de una persona que podía obtener en 136 años. O sea, era bastante dinero. O sea, lo que usted puede ganar de salario mínimo en 136 años, ese era el precio de los libros que quemaron. Tuvo que haber pasado algo extraordinario para que aquella gente quemara precisamente esos libros diabólicos. Versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren, la gente traía todos sus fetiches y sus libros de magia y su dólar de las carteras y cuánta cosa. Y lo quemaban, decían, no, esto no nos sirve para nada. Vamos al versículo 23. Obviamente esto causó pues rechazo y causó controversia, y miren lo que pasó, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, del evangelio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente, muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. Pero acuérdense que anteriormente había ido mucha gente a quemar los libros de magia, y junto con eso iban sus templecillos de Diana, sus figuritas de usted sabe, ¿no? Sus cosas de idolatría. Se descolgaban las cositas que traían colgadas en el pecho y las tiraban, las quemaban. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Zapopan,
Grandes Diana de los Efesios, decían, grandes. Fíjate, dice, y la ciudad se llenó de confusión. Y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Les pusieron una recia. Pero ¿saben por qué? Les estaba echando a perder el negocio. ¿Por qué? Por la predicación del evangelio. ¿Saben por qué mucha gente no me quiere? ¿Por qué cree? Porque les estoy echando a perder el negocio. Porque les digo que no pueden comprar los milagros, que es una herejía, que es un abuso, que no sean ingenuos ni tontos. Me acaba de entrar un correo hoy en la mañana y decía, pastor, dice, yo tengo una radio. La verdad que no sé ni en qué país. México no es, porque aquí no dejan tener radios. Dice, entonces, yo soy maestro allí, soy uno de los líderes en la iglesia, pero también enseño la Biblia en un instituto. Dice, y tengo una radio. Entonces yo empecé a escuchar sus predicaciones y dije, esto necesita oírlo la gente. Y les puso la historia de la iglesia. No sé cuántos han oído esa serie, la historia de no, pues ahí, duro y a la cabeza. Y si empecé a sacarlo, no, dice hermano, dice, la gente empezó a reaccionar bien. Pero, dice, los que no reaccionaron bien fueron mis líderes, dice, y me mandaron llamar. Y me sentaron. Y yo creo que me andan corriendo. ¿Qué hago? Pues córrele fuerte. No te vayan a agarrar como estos. No, pues dice, es que usted predica todo lo contrario. Ah, no, que le dijeron, es que ese predicador quizá donde sea, pues es de Guadalajara. De Guadalajara de salir algo bueno. Y Dios, ¿quién sabe? No, ese predica todo al contrario de lo que nosotros predicamos. Nosotros creemos en la prosperidad, nosotros creemos en pactar. Sí, pues es el negocio. Y este dice que no. Sí, porque los templecillos de Diana no son dioses. Así estaba. Sigue siendo exactamente la misma cosa, hermano. Pero el reino de Dios, hermano, no crece al vapor como algunos creen y enseñan. No. Muchos quieren resultados rápidos, quieren crecimiento rápido. Sacuden el árbol cuando la fruta está verde. Y no es así. Cristo sabía que el proceso de enseñar requiere tiempo, ¿sí o no? Él invitaba a todos, pero no los apresuraba a convertirse así rápido, a ser sus discípulos. En lugar de apresurar a la gente, Jesús siempre les explicó lo difícil de ser discípulos. Les habló, calculen los gastos. Les habló de llevar la cruz, les habló de negarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Jesús no los quería desanimar, simplemente les advertía que no era fácil ser su discípulo. Nunca usó tácticas carnales para hacer crecer su reino, como hoy muchas iglesias emplean tácticas políticas y comerciales para ganar miembros para el reino, dicen. Usan todo tipo de carnada, entiendes, estrategia para pescar más gente. Ofrecen comida, ropa, atención médica, escuelas, asilos, actividades sociales, construyen templos elegantes, contratan predicadores elocuentes y un sinfín, etcétera, sin fin. Otros están seducidos por lo grande, grandes visiones, grandes edificios, grandes auditorios, grandes ministerios, grandes campañas, como si lo más grande fuera lo mejor. Pero vamos a ver, para terminar, cómo Jesucristo siempre habló del más pequeño en el reino, ¿se acuerdan? Él habló de un vaso de agua fría, ¿se acuerdan? Él habló de 2 moneditas que la viuda dio. Habló de una oveja perdida. Habló de un granito de mostaza chiquitito. Habló de un poco de levadura. Cristo, hermanos, se fijó en un hombre que era odiado por el pueblo. Era un cobrador de impuestos. Era chiquitito. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Y Jesús no enseñaba que lo más grande es lo mejor. Él nunca se sintió orgulloso de que las grandes multitudes lo siguieran. No, al contrario, cuando veía venir a las multitudes, comenzaba él a decirle: ustedes me siguen porque ayer comieron, y los enfrentaba. Ustedes no me siguen porque me aman, no quieren mi palabra, quieren sus chilaquiles con 2 huevos fritos. Como ayer les di un sándwich de pescado, hoy quieren sus chilaquiles. Y se enojaban y se empezaron a ir, y Jesús siguió caminando y no le importó.
Y se voltea y les dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Pues órale. Y Pedro dice: no, nosotros no, yo no. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Fíjate cómo las multitudes aparentan algo. Después lo mataron a Jesús. Y acuérdense cómo 120 estaban ahí en el aposento. Concluimos, hermanos. Es muy cierto que el principio de la obra de Cristo fue pequeña, o sea, del reino de Dios fue pequeño, pero fue creciendo como la semilla de mostaza y fue penetrando como la levadura. En Hechos 2:41, no lo busquen, ahí habla de que se convirtieron 3,000 personas. Después en el 4:4 del mismo Hechos dice que se convirtieron 5,000 varones. En Hechos 6:7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces Hechos describe el crecimiento del reino. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sabe dónde empezó esta congregación? En una casa chiquita, en una sala, con unos cuantos que querían oír de Jesús, querían aprender de Jesús. Así empezó y ha crecido y se han multiplicado las congregaciones. Necesitamos seguir aportando, necesitamos seguir trabajando para que el reino de Dios siga creciendo. Pero la única manera permitida por Dios es predicando el evangelio. A lo mejor tú te sientes tan pequeñito como una semilla de mostaza, o te sientes que no eres un personaje importante, no tienes influencia. Pero escúchame, si eres como la levadura, y aunque seas como un grano de mostaza, va a crecer y tu vida va a tener influencia tarde o temprano en las vidas de muchas personas. Cuando empezamos lo que es casa de oración, la verdad simplemente queríamos amar a Dios, servir al Señor, predicar el evangelio. No teníamos no teníamos una grande visión. Como eso le enseña a la gente a tener grande visión sin predicar el evangelio, eso es imposible. Y no había esas grandezas, pero Dios lo ha hecho grande, ¿entienden? Predicando el evangelio. Y hoy, por muchos lugares, hermanos, por la gracia de Dios, lo que se predica aquí tiene influencia en muchos países del mundo. Dios sabe que no lo digo con vanagloria ni mucho menos, una gotita de orgullo, nada, porque yo reconozco que todo es por gracia de Dios. Además, Jesús dijo: cuando hagan lo que tienen que hacer, digan ¿qué? Siervos inútiles somos. Eso es lo que somos. No somos nada. A veces me mandan correr: ¿y usted qué se cree? ¿Usted quién es? Nada. ¿Usted quién le da autoridad para decir lo que dice? ¿Por qué usted habla y dice las cosas así? ¿Qué se cree? Nada. Porque ¿qué somos? Nada. Yo sembré, Apolos regó, y aquel la regó también. Pero el crecimiento, ¿qué? Lo da el Señor. Hay que seguir contribuyendo, hermanos. Yo no me voy a cansar de hacerlo, de seguir predicando el evangelio y de enseñarlo. Y así como esa semillita de mostaza que fue plantada, dice Jesús que se hace un árbol grande y vienen muchas aves y se refugian ahí. Habla de mucha gente que se refugia bajo el amparo y el abrigo del Altísimo. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es hermosa, es eficaz, es poderosa, tan poderosa que es como una pequeña semilla de mostaza, un grano insignificante, un grano al que muchos al verlo no se imaginan el potencial que hay dentro de esa semilla. Así es la palabra de Dios, así es en el reino de Dios. Aún así como te despreciaron a ti, podemos ser despreciados, pero no debemos sentirnos ofendidos, sino más bien bienaventurados, porque ciertamente no somos ni muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos poderosos.
Pero Dios ha tenido a bien escoger a lo que no es, lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo no tomado en cuenta. Señor, guárdanos de hacer de tu iglesia un lugar donde se guarde la imagen externa y se escoja a los líderes y a las personas por su belleza o por su posición social. Ese es el Mesías que esperaban los judíos. Ese no es el Mesías de la Biblia, el cual es Jesús. Él es el Santo, el Todopoderoso, el que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nos dejó una tarea de seguir extendiendo su reino. No debemos de trabajar para el engrandecimiento de nuestro reino. Nosotros no tenemos reino aquí. Es el reino de Dios. Por eso no predicamos al oído, predicamos al corazón, a través de la palabra de Dios, con la palabra de Dios. No queriendo engrandecernos a nosotros mismos, sino engrandeciendo al que merece ser engrandecido. Padre, danos tu gracia, continúa con tu gracia inagotable sosteniéndonos. Bástanos tu gracia, Señor, para seguir predicando, para seguir estableciendo tu reino. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que son luz y sal, que son como ese grano de mostaza. Tú has comenzado a gobernar en sus corazones. Tu reino comienza a ser establecido y tu palabra está penetrando como la levadura. Y seremos de influencia para mucha gente que se acercará a los pies de la cruz. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.